Hola, nos da un gran gusto tener con nosotros nuevamente la presencia de la doctora Tania Galaviz Armenta. Tania es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México en la orientación de investigación para la paz. Licenciada y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro honorífico del Sistema Estatal de Investigadores. Sus más recientes publicaciones son los artículos Género como medio de comunicación simbólicamente generalizado, un análisis sistémico en la revista MAD de la Universidad de Chile apenas en 2019, y de la que tenemos una excelente conferencia aquí en el seminario que ustedes pueden buscar en nuestra página de YouTube. Otro texto, Por Colombia, por la paz, negociación con el movimiento 19 de abril, publicado en 2020 por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Un tercer trabajo reciente, Análisis de los conflictos en la comunicación de expectativas generalizadas, en la revista de Ciencias Sociales, apenas en 2021, y que es el tema de nuestra conferencia de hoy. Un cuarto trabajo, que es Apuntes para el caso mexicano sobre justicia transicional y derechos de las víctimas, publicado en IRNE, Estudios de Paz y Conflictos, en 2021, y que por fortuna también contamos con una conferencia que la doctora Galaviz nos brindó, extraordinaria. Bueno, Tania se especializa en el análisis de procesos para la construcción de paz desde un enfoque sistémico, y hoy la exposición que nos presenta Tania tiene como tema expectativas generalizadas de comportamiento, conflictos acerca del perdón, un análisis sistémico. Esperamos que al concluir tengamos preguntas, comentarios y, por supuesto, retroalimentación de parte de estudiantes, profesores, colegas interesados en el seminario. Sin nada más que decir, y agradecido por su generosidad personal e intelectual para este seminario, le cedo la palabra a nuestra apreciada doctora Tania Galaviz Armenta. Muchísimas gracias, profesor Carlos, y muchísimas gracias también al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad de la Universidad de Guadalajara por la invitación. Yo estoy de lo más contenta de estar por acá. Y bueno, el día de hoy estaré presentando, es un trabajo en el que sigo, que estoy haciendo, que continúa mi investigación, y es en específico acerca del tema del concepto del perdón, y lo estoy abordando desde el enfoque sistémico. Entonces, a continuación les voy a presentar un video. Al inicio se escucha un poco bajito, pero después mejora el audio. Eso es cuestión de la edición que tuve que hacer porque el video completo dura alrededor de 3 horas. Y justo ese extracto que les voy a mostrar es lo que detonó mi investigación. Tenemos que actuar en unidad, pensando que la patria es primero. Así. Y estar dispuestos a perdonar. Yo lo dije en campaña y lo repito ahora. Coincido con los que dicen que no hay que olvidar, pero sí estoy a favor del perdón. Respeto mucho a quienes dicen ni perdón ni olvido. Digo, olvido no, perdón sí. Recordando nada más un compromiso que hice, que voy a cumplir. Sí. Yo les entiendo, les comprendo, y yo estoy con ustedes de corazón, y voy
a hacer todo lo que esté de mi parte. Se los digo de manera sincera. Vamos a atenderles y vamos a buscar que haya justicia en Juárez y en el país. Termino diciéndoles que en Bueno, aquí el video corta de manera un poco abrupta, porque como les comentaba al inicio, esto fue la transmisión en vivo del primer foro Escucha por la Pacificación y Reconciliación Nacional, que siendo entonces presidente electo, el actual presidente lanzó junto con su equipo de campaña, porque en ese momento tenían la idea de recopilar toda la, bueno, hacer estos foros donde se recopilaría toda la información de las personas vulneradas por distintos tipos de violencias para ir construyendo una agenda que eventualmente se aplicaría a lo largo de su sexenio. El principal motivo del altercado fue la petición por parte del entonces presidente electo, bueno, ni siquiera era presidente electo porque todavía no había recibido la constancia. O sea, nada más había sido, o sea, la constancia como ganador de las elecciones. Entonces, hasta este momento, él se lanza a hacer esto como su primer movimiento y la cuestión está que se da este altercado porque él solicita el perdón con el objeto de contribuir a la reconciliación nacional. Y así lentamente se fue configurando un conflicto en la comunicación de expectativas entre la figura presidencial y las agrupaciones de las personas vulneradas. A lo largo de esta presentación voy a eliminar la categoría de víctima porque esa tiene un enfoque jurídico para definir a una persona tras sufrir un delito, pero eso no considera sus capacidades para afrontar dicha situación y desarrollar procesos resilientes. Por ello, en esta presentación y a lo largo de mis trabajos de manera puntual lo he estado haciendo, prefiero sustituir el término de víctimas por personas vulneradas y únicamente empleo el término víctimas cuando hago uso o mención, por ejemplo, de legislaciones o de documentación oficial. Pero es preferible referirnos a las personas como personas vulneradas porque víctimas las ponen en una categoría de pasividad. Y como vimos en el anterior video, pues no están en una condición digamos, de incapacidad de movilización. Bueno, la presente exposición se enfoca en analizar la forma en la que se articulan las expectativas de comportamiento a nivel societal, y en específico en los sistemas de derecho y religioso, y se pone énfasis en las expectativas generalizadas, en este caso, el perdón, que una de las características que tienen estas expectativas generalizadas es que comparten un significado atribuido. Las expectativas de comportamiento en la propuesta de Luhmann se enfoca en la comunicación y en la interacción social basada en las expectativas respecto al comportamiento de la otra persona, así como el ajuste de las acciones propias a partir del comportamiento de las otras personas. Es decir, es el manejo de la incertidumbre más que la búsqueda de una recompensa, como se analiza en las teorías de las expectativas desarrolladas por autores como Victor H. Brown, David Meller, entre otros. Es decir, en la teoría de sistemas, las expectativas se basan más en la comunicación y en el comportamiento más allá de la búsqueda de una recompensa. Las expectativas son referencias de sentido, es decir, orientan la comunicación y el pensamiento frente a la complejidad y a la contingencia del mundo. Es decir, actúan como un vínculo entre los eventos, la comunicación y el raciocinio de las personas previo a la toma de decisión que se enfrente a dichos sucesos, así como el resultado de estos. Entonces, las expectativas son estándares generalizados compartidos por una sociedad y adoptados por las personas para explicar lo que debería suceder tanto en su comportamiento como en el resto de la población. Las expectativas comparten con las esperanzas, la predicción y la ilusión, la capacidad prospectiva para explicar comportamientos y eventos, pero se diferencian tanto de las esperanzas como de la predicción y de la ilusión porque no son enunciadas antes del acontecimiento. Es decir, pocas veces decimos qué esperamos del comportamiento de los demás, y si lo mencionamos, en ese caso estamos, digamos, haciendo la transición de una expectativa a una esperanza o a una predicción.
Y lo que sí comparten, digamos, o sea, lo que sí caracteriza las expectativas es que establecen conductas determinadas a realizarse por personas específicas. Y en caso de ser defraudadas, demandan una explicación racional a dicha acción, aunque ello no implique una sanción, a diferencia de las esperanzas o de la predicción o de la ilusión que no demandan una explicación racional. La función de las expectativas consiste en orientar la conducta y la interacción entre personas pertenecientes a una sociedad específica. Cada grupo social delimita las expectativas y estas a su vez influyen en la reproducción de los parámetros sociales. De esta manera, quienes integran una sociedad participan en la interacción y contribuyen a la estabilización del sistema. Al tratarse de parámetros prospectivos, posibilitan el vínculo entre el presente y el futuro y transforman la incertidumbre en un elemento aceptable, lo pongo entre comillas, en la toma de decisión. Como bien lo señala Luhmann, todo ello respecto a los sucesos sociales o individuales. Entonces, como vemos, las expectativas tienen una función bastante importante en la comunicación porque se convierten como una especie de muelle, es decir, que va a un elemento que va soportando la fricción comunicativa, pero al mismo tiempo va proyectando hacia dónde puede ir. Imaginémonos un poco en los automóviles, se me fue la palabra, pero bueno, lo que va sosteniendo como los ejes de las ruedas que en los automóviles, recordemos que tienen un eje que unen las dos, pero cada una tiene la individualidad y que con eso van nivelando, digamos, el funcionamiento del automóvil. En el caso de las expectativas, transformándolo en una comunicación, tienen un eje compartido que se comparte por toda la sociedad, pero además de manera individual, cada quien tiene su propio resorte, digamos, para ir estabilizando incertidumbre. Suspensiones. La operación de las expectativas, de entrada, como les había comentado, es que las expectativas, bueno, se formulan, pero no se enuncian. Y por el otro lado, para evaluar tanto el objeto, o sea, tienen la capacidad tanto de evaluar a la persona como al sujeto y al objeto de la expectativa. En primer lugar, la existencia de una concordancia de la expectativa. Bueno, para hacer esta evaluación hay tres posibilidades de resultados. Por un lado, la concordancia, es decir, se cumple con la expectativa al mismo tiempo que, digamos, aunque no se enunció, las personas realizaron una comunicación que a su vez, y un comportamiento que a su vez concordó o hizo match con la expectativa. En segundo lugar está la disonancia, es decir, cuando el comportamiento de las otras personas o de la otra persona no hizo match con la expectativa. Y por último estaría la neutralidad. Por este caso sería como, aunque el comportamiento de la otra persona no haga por completo match con la expectativa, no pasa nada si no lo hace. Digámoslo así. En el caso de la concordancia, por ejemplo, en el rol de un médico, lo que se espera es que haya concordancia entre su diagnóstico y su tratamiento para digamos, para el manejo de una enfermedad. Pero si ese diagnóstico falla y por lo tanto el tratamiento falla, entonces existe una disonancia entre la expectativa que se tiene cuando se llega al médico. Pero si, por ejemplo, vamos con una persona que en realidad lo que hace es, por ejemplo, nada más una sanación de energía, puede haber una neutralidad en tanto que no necesariamente se espere que de manera inmediata exista algún resultado, sino que sabemos que eventualmente va a ir dándose el resultado o no se va a dar el resultado. O sea, la parte de la neutralidad es que da como esta posibilidad de flexibilidad en la evaluación de las expectativas. Así, de esta manera, las expectativas se convierten en un mecanismo para manejar la incertidumbre tanto ante las acciones propias como de las personas con quien se interactúa. Y para la operación de las expectativas es necesario el uso del lenguaje y de símbolos, es decir, palabras específicas que van enunciando las expectativas. Pocas veces, como les decía, a diferencia, por ejemplo, de la predicción y de la ilusión y de las esperanzas, esas son frases completas. En el caso de las expectativas son palabras cortas. Son conceptos muy ubicables. Por ejemplo, en el caso de esta
exposición la palabra perdón, que después veremos que no es tan generalizado. A través de las representaciones se establecen parámetros de enunciación como las obligaciones, los valores, las costumbres, la normalidad, lo común que hay en torno a una palabra específica o un concepto específico. Todo ello posibilita vincular las características de las personas con las acciones que deberían realizar de acuerdo al rol que ejercen en la sociedad. Ahora bien, en los sistemas sociales no existe un parámetro o un amplio espectro de posibilidades individuales, sino que existen generalizaciones que permiten coordinar el comportamiento, en tanto la relación con la acción propia y la ajena, como las acciones que se avengan que entre sí pueden parecer fiables. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es decir, una cosa es la comunicación entre sistemas psíquicos con las expectativas y otra muy distinta la comunicación que se da a nivel de sistemas con las expectativas. Y en el caso de los sistemas, la comunicación de expectativas se da a través de los roles. Y los roles, en este caso, tienen características muy específicas de qué se espera un rol en un sistema específico. Me regreso, por ejemplo, al caso del médico. Ese es un rol que pertenece al sistema de salud y tiene características específicas de qué es lo que se espera de los médicos, de cómo deben de realizar su labor y cuáles son los resultados y las funciones de la misma. En caso de que existan, por ejemplo, rasgos específicos de personalidad de las personas, por ejemplo, aquellos médicos que son como muy cerrados, que no hablan con sus pacientes, o aquellos que explican a detalle toda la enfermedad, eso forma parte de este parámetro que permite, digamos, que la individualidad de las personas tenga como posibilidades dentro del margen de lo que se espera de un rol. Los roles son entonces las formas como las personas se integran al funcionamiento social. Son entonces un conjunto de expectativas constreñidas necesarias para la operación de un determinado sistema. Existen, como había comentado, una masa de tolerancia frente a distintas maneras de llevar a cabo los roles e incluso frente a posibles deslices. Es decir, se establece un proceso de estabilización de las expectativas al incrementar el número de acciones determinables y por ello el de las acciones posibles. Los roles tienen tres formas de implementación, que son la universalidad, la generalización y la especificación de funciones. Tales condiciones operan de manera integral, por ejemplo, en el caso de la Constitución política que establece las características del rol del jefe de gobierno. Es decir, qué edad debe de tener, cuál es su grado mínimo de estudios, cuáles son las funciones que debe de cumplir, cómo se debe de relacionar con los roles de otros sistemas. Y por el otro lado, se encuentran esto que serían los requisitos mínimos para ejercer lo que es la universalidad. O sea, todos aquellos que cumplamos con esos mínimos especificados para ser presidente, en teoría podemos ser presidente. Luego son las formas de elección para ejercerlo, es decir, lo que nosotros podemos ir viendo a lo largo de la historia de las características específicas de cada presidencia o de cada presidente, ¿no? En el caso mexicano, como los modos y las formas del actual presidente son muy distintas a las de Enrique Peña Nieto y a su vez fueron muy distintas las de ellos dos versus las de Felipe Calderón y así podríamos irnos hacia atrás. Pero todos ellos a su vez van, digamos, manteniendo la universalidad de lo que se espera de un presidente. Y las funciones que sería la generalización, es decir, cómo se van a relacionar con otros sistemas. De este modo, los roles son generalizaciones que permiten la adaptación indistinta de las personas. O sea, en la Constitución no dice, para ser presidente se tiene que llamar Juan y apellidarse Pérez, y eso excluye a todos los que se apelliden González. O sea, eso no forma parte de esas expectativas y vinculadas a los roles. Los roles pueden agruparse en núcleos mediante los cuales se interrelacionan las personas y los sistemas sociales. El comportamiento se muestra como perteneciendo a un contexto específico, emanado de pensamientos previos, sin que quede específicamente fijado su punto de origen. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, estamos en esas primeras etapas de elegir, en el caso, por ejemplo, de México, más o menos como entre los 17 años, estamos en el proceso de elegir cuál es la carrera que vamos a estudiar. Es decir, estamos empezando a elegir cuál será el rol
con el que nos vamos a insertar en algún sistema específico. Entonces, el punto es que muy pocas veces reflexionamos de dónde vienen esas expectativas para estudiar en específico, para insertarnos en ese rol. Y a veces los consideramos como pensamientos que nos vienen de la nada, pero muy probablemente en un periodo previo, es decir, dentro de los 14, 15 años estuvimos bombardeados de comunicación en específico respecto a roles. Les pondré un ejemplo que es como la crisis que le está pasando, por lo menos en la universidad en la que actualmente laboro. Muchas de las licenciaturas de ciencias sociales están empezando a tener como una especie de crisis porque hay pocos estudiantes que quieran estudiar, en el caso, por ejemplo, de la licenciatura en sociología. Y no la quieren estudiar porque ellos lo que quieren es ser influencers. Y para ser influencers o no necesitan estudiar o si llegan a estudiar, lo que necesitan estudiar es ciencias de la comunicación. Entonces, el asunto es que podríamos decir, bueno, ¿y esto de dónde viene? Pues viene justo de todo el entorno comunicativo que hubo para estos jóvenes en específico a lo largo, por ejemplo, de la pandemia, cuando vimos, por ejemplo, cómo los influencers, TikTokers y demás subían contenido y monetizaban ese mismo contenido. Bueno, a partir de estos núcleos de roles se configuran 3 formas de expectativas, que son las de posición, de rango y de membresía. El primero de los casos se refiere a que el comportamiento de la persona que desempeña un rol sea lo más cercano a las mejores cualidades del cargo. Por ejemplo, que un juez no solo juzgue, sino que juzgue de manera justa, es decir, apegada a derecho. Las expectativas de rango se refieren a que un conjunto de roles, por ejemplo, los derivados del sistema político, el comportamiento de quien ocupe el más alto nivel jerárquico se convierte en un medio indispensable de orientación general y de integración. Y es lo que estamos viendo en la actualidad. Para muchas personas, el comportamiento del actual presidente es reprochable porque fomenta constantemente la división y fomenta constantemente el enfrentamiento entre las personas, y lo fomenta porque al final de cuentas, al ser el nivel más alto jerárquico posible, muchas personas encuentran en ese rol la orientación para su comportamiento. Por último, las expectativas de membresía remiten al comportamiento requerido de los integrantes de un grupo según los estatutos de este. Y el ejemplo más claro podrían ser, por ejemplo, los códigos de ética de los partidos políticos o, por ejemplo, en las universidades y organizaciones. Las expectativas y la sociedad, digamos, a nivel social y sin interdependencia de los roles, es decir, me quedaré únicamente a nivel sistémico, las expectativas están sujetas a su disposición al aprendizaje y se dividen en 2 grandes grupos, cognitivas y normativas. En el primero de los casos se encuentran aquellas cuyo ajuste es factible frente a la disonancia con el hecho en un proceso de evaluación. Es decir, por ejemplo, si el día de hoy el meteorólogo dice que va a caer una tormenta tropical y no sucede, lo que estaría sucediendo con esa expectativa cognitiva es que ya no le vamos a hacer caso por completo al meteorólogo. Y probablemente estaremos visitando un canal de internet a ver si ese canal de internet nos da una información mucho más factible. Como vemos, no hay en realidad gran sanción, no existe ninguna ruptura fuerte, simplemente por aprendizaje vamos modificando esas expectativas. Un poco, por ejemplo, a nivel relacional, si ya sabemos que, por ejemplo, la pareja sexoafectiva miente, eventualmente, por aprendizaje, deja de convertirse en algo que se le va a creer constantemente, sino es como de ya está mintiendo, ya ni me esfuerzo. En el caso de las expectativas normativas, estas operan mediante un deber ser que se cristaliza en reglas que serán simbolizadas de manera que no sea posible eludir la disonancia entre el suceso y las expectativas. Es decir, son expectativas que se institucionalizan porque adquieren un sentido compartido aplicado a distintas situaciones y se convierte en una regla probable. Es decir, todas y todos debemos estarlos cumpliendo. A diferencia de las expectativas cognitivas, las normativas no se ajustan a cada suceso y eso permite que mantengan una estabilidad para regular las comunicaciones y el comportamiento de las personas. Si recuerdan el ejemplo que había puesto en un inicio acerca del automóvil,
de que cada una de las llantas tiene su propio sistema de estabilización, pero en pares comparten un eje, pongámoslo de esta manera, las expectativas normativas son ese eje que comparten esas llantas. Es decir, aunque una se estabilice y la otra se quede abajo, que serían como un funcionamiento de expectativas cognitivas, las expectativas normativas son las que mantienen a las ruedas en su eje, es decir, que no se desperdiguen y a la mitad del camino nos quedemos sin ruedas, por ejemplo. Para modificar las expectativas normativas se requiere un balance entre las posibilidades de cambio y la continuidad en la despersonalización de las mismas. Es decir, se requiere que su estructura siga siendo regulada por el deber ser, sin importar la persona que realice la acción, lo cual tiene como resultado la integración de estas perspectivas y absorbe el riesgo de una falsa interpretación. Por ende, mientras que la expectativa cognitiva es adaptada al suceso, la normativa demanda que sea el suceso el que se adapte a la expectativa. Lo vamos a poner como un poco en otro ejemplo. Las expectativas normativas, como son institucionalizadas, pues es lo que entendemos como leyes, como normas, como reglamentos. Si ponemos atención, por ejemplo, a la actuación de la Suprema Corte de Justicia, si utilizan una palabra que se llama jurisprudencia. Y la jurisprudencia lo que hace es la interpretación de la norma, es decir, la norma sigue siendo la misma, pero lo que hacen es ver cómo el suceso lo adaptan a la norma. Por lo tanto, interpretan a la norma para que el suceso pueda ser juzgado con esa norma. Y una vez que establecen esa jurisprudencia, si volviera a ocurrir un suceso de esa magnitud, entonces ya tienen a dónde referirse, y si nos fijamos, la norma nunca cambió. Lo que sucedió fue adaptar el suceso a la norma. La cristalización de expectativas normativas, como ya les había comentado, se cristalizan en normas sociales o en regulaciones legales, como los derechos y las garantías. Y se generalizan, cuando se generalizan adquieren tres características. Primero, deslinda el aprendizaje de la interacción diaria. Es decir, estas expectativas, las normas y las leyes, no se van modificando conforme va sucediendo, digamos, el proceso social o va sucediendo el funcionamiento de la sociedad, sino que esas se mantienen estables. Por el otro lado, deslinda el aprendizaje de la interacción diaria y se presenta como una ausencia de alternativas para el comportamiento. Por ello, reducen la interacción social. Es decir, las normas son lo que son y no podemos, no por desconocerlas y a su vez incumplirlas, no podemos decir, bueno, es que yo no sabía que existía esa ley y por lo tanto estoy fallando en el cumplimiento de la ley. Aquí dirían, no. O sea, la reducción de la incertidumbre es que aunque desconozcas la norma, tu comportamiento está guiado por esa norma. Entonces, si alguien detecta que tú has violentado esa norma, entonces, digamos, podrías hacer acreedor a una sanción. Entonces, esto nos lleva al último punto, que es atribuir las responsabilidades ante acciones consideradas como incorrectas o bien la exigencia de explicaciones frente a su incumplimiento. Y de esto tenemos ejemplos, pero para, digamos, para dar. En el caso específico mexicano, pondríamos, por ejemplo, lo que está sucediendo en la actualidad con los migrantes, con las personas migrantes. Hace un par de semanas hubo un lamentable suceso en donde más de 40 personas perdieron la vida al quedar, digamos, encerradas en una, pues es que no hay otra forma de definirla más que una cárcel para migrantes que había en Tijuana. La cuestión aquí es que hay una serie de normas de cómo debe de comportarse el Instituto Nacional de Migración como organización y los roles que van emanando del Instituto Nacional de Migración como organización. Ante el incumplimiento, lo que se puede hacer es la atribución de responsabilidades ante acciones incorrectas. Pero, por ejemplo, si estuviéramos en un refugio para migrantes de una organización de la sociedad civil y en ese refugio para migrantes la comida no fuera basta, no se les puede atribuir una responsabilidad ante acciones incorrectas porque no hay una normativa que especifique que ese tipo de espacios de manera forzosa tienen que servir un tipo específico de comida. Lo que sí existe, por ejemplo, para aquellos que están emanados en este caso, del Instituto Nacional de Migración. Más o menos para ir
ejemplificando. En los sistemas sociales y las expectativas de comportamiento, si bien la gran parte de los sistemas sociales, como les había comentado, emplean expectativas normativas para regular la interacción de las personas, en la presente exposición únicamente nos enfocaremos en tres sistemas, que sería el sistema político, el de derecho y el religioso, que se caracterizan entre sus diversas funciones por condensar, regular expectativas que coordinan el comportamiento social. Entre esas expectativas, los tres sistemas comparten una expectativa que es el perdón, pero las características y alcances difieren entre cada uno de dichos sistemas. El sistema político y las expectativas, el sistema político tiene como función la toma de decisión que vincula al funcionamiento social. Dentro de los mecanismos con los que cuenta para realizar dicha operación, se encuentran el poder, la influencia y la violencia, los cuales se sustentan en las expectativas normativas cristalizadas en regulaciones legales que marcan roles, que portan autoridad y liderazgo, por ejemplo, en la figura presidencial. Así, la tradición, la historia o la memoria del sistema operan como puntos de referencia. Los casos que tienen éxito en las situaciones de conflicto son recordados, normalizados y generalizados como expectativas. De esta manera, el comportamiento del presente y del futuro se encuentra regulado por la interpretación de quien ostenta el poder ante los acontecimientos del pasado. Para regular el comportamiento de las personas sujetas al poder, los roles emanados del sistema político emplean dos tipos de elementos. Los primeros son denominados formales, que se encuentran dentro de los parámetros de la legalidad. Los segundos son llamados informales, se basan en los usos y costumbres de la sociedad. En el caso mexicano, por ejemplo, el rol del presidente, de acuerdo a la Constitución, tiene características específicas de cómo va a funcionar. De acuerdo, por ejemplo, a la Ley General de la Administración Pública, son mucho más específicas las funciones del presidente. Pero, por usos y costumbres, por la forma en cómo está dada la memoria del sistema social mexicano, la figura presidencial tiene un peso mucho mayor al que esas expectativas normativas le han dado. Entonces, por lo general, el presidente está de manera constante situado entre los códigos formales y los usos y costumbres de la sociedad al momento de la toma de decisión. En el caso del sistema de derecho y expectativas, al sistema de derecho le corresponde limitar y estabilizar las expectativas normativas de comportamiento mediante la creación de motivaciones como el deber ser, que generan posibilidades de comportamiento que de otra manera no existirían. Es decir, genera parámetros para el comportamiento basados en la distinción con derecho, sin derecho. De esta manera, el presente y el futuro se regulan mediante el pasado, y con ello se reduce la incertidumbre porque se sabrá cuáles son las consecuencias de un acto que transgreda la norma. La función central del sistema de derecho es generar estabilidad y seguridad en el cumplimiento de las de las expectativas normativas. Tanto el sistema político como el sistema de derecho actúan de manera coordinada, ya que las acciones políticas se enmarcan por el parámetro del sistema de derecho, mientras que los cambios en las expectativas normativas son impulsados principalmente por los actos políticos, por ejemplo, las controversias constitucionales o las solicitudes de análisis de un caso que siente jurisprudencia. Y un ejemplo que puede ser como muy claro en el caso mexicano es lo que sucedió la semana pasada. Hubo una serie de hubo una iniciativa presidencial para modificación de leyes de tal manera que la Guardia Nacional Civil quedara bajo coordinación del sistema militar. Y esta normativa es aprobada. Sin embargo, organismos que tienen la posibilidad de hacer una controversia constitucional o solicitar una controversia constitucional, es decir, lo que solicitan es que el sistema de derecho analice si esa nueva ley no contraviene a las normativas previas y en específico a la Constitución. Bueno, una vez que se mete la controversia constitucional, pasó un determinado tiempo y a finales de la semana pasada, principios de esta semana, se aprueba el proyecto que señala que esa modificación de ley fue, en este caso, anticonstitucional, es decir, contravenía a la norma, digamos, que está rigiendo al sistema social mexicano.
y, digamos, se da una serie de instrucciones de en cuánto tiempo tiene que modificarse de nuevo esa ley para que sea acatada, en este caso, la disposición de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, como vemos, el sistema de derecho se mueve lento, pero se mueve. En cambio, el sistema político es un poco más frenético en su toma de decisión y en su operación, pero digamos que siempre es como acatado por los tiempos, digamos, del sistema de derecho. En el caso del sistema religión y las expectativas, la evolución de algunas sociedades, principalmente en Occidente, han separado al sistema religioso de la toma de decisión y la sanción en el incumplimiento de las expectativas normativas, lo cual es una operación que concentra en los sistemas políticos y de derecho. Pese a ello, la religión conserva capacidad de orientar las expectativas de comportamiento basada en una intrincada red de parámetros de selección. Inicialmente, establece la distinción entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, al desvincularse de la moral, la transforma en una selección entre el pecado y la expiación. Así, el pecado y su prohibición se convierte en un parámetro que establece las expectativas de comportamiento de las personas. Ante esto, la sanción ante la falta es doble. Las personas pueden de entrada desarrollar culpa y además reciben un castigo o penitencia. A diferencia de los sistemas políticos y de derecho que establecen a la vida en sociedad como imagen temporal, la religión, mediante el uso de lo divino, genera un plano que se extiende más allá del cuerpo de las personas y se concentra en su alma y en la relación con una deidad como medida de salvación. De esta manera, la función social de la religión es la salvación de las almas. Por ello, su interacción con la vida social se convierte de manera simultánea en una fuente de expectativas de comportamiento y de elementos de conflicto para el orden social, tanto que puede distorsionar su comunicación y que se refleja en el parámetro de lo trascendente y de lo inmanente. La generalización de expectativas, pues una de sus características de los sistemas sociales es la capacidad de identificar las operaciones reiteradas ante situaciones cambiantes y a partir de dicha acción transformarlas en generalidades. Por ejemplo, sin importar las características del objeto de negociación, el uso del dinero es socialmente aceptado para equiparar el valor de cualquier mercancía en una transacción de compra-venta. Es decir, no importa que esté comprando una gallina, o esté comprando un carro, o esté comprando una casa, o esté comprando unos zapatos, el dinero se vuelve, en este caso, una generalización. En el caso de las expectativas, su generalización permite a un sistema social manejar la incertidumbre respecto al comportamiento de las personas porque establece un parámetro abierto de manera temporal. En este sentido, no señala el momento exacto en el que se puede cometer una infracción. Además, no especifica las características de la conducta de quien defrauda la expectativa, ni la forma en cómo esta acción será percibida por el resto de las personas. Por ejemplo, las generalizaciones de expectativas más reconocidas son las que contienen las normas y leyes que dictan el comportamiento a partir del debe ser. Por lo tanto, manejan la incertidumbre. La generalización de expectativas facilita la toma de decisión respecto a los parámetros de acción individual y social, sobre todo en su variante normativa, ya que éstas tienen la capacidad de estabilizar al sistema a lo largo del tiempo al generar un parámetro de selección marcado por el deber ser. El proceso para estabilizar las expectativas requiere de una toma de conciencia que ha sucedido a partir de una decepción. Para ello se realiza una reflexión posterior al acontecimiento. Esta ponderación es posible adaptarla o adaptar el suceso, que es un poco lo que explicaba previamente de cómo operan las expectativas cognitivas y las expectativas normativas. En cualquiera de los casos, será un requisito establecer que la decepción no pertenece a la estructura de la expectativa, es decir, la expectativa no falló, quien falló fue el comportamiento de las personas. Pese a que esto conlleve una posibilidad de operación frente a la defraudación que le permite establecer una continuidad en su validez para reducir la incertidumbre. Cada sistema social establece un volumen de carga de decepción, acorde al número de alternativas factibles. Así, las sociedades más ricas en alternativas exigen también modelos de expectativa más abstractos y, por lo tanto, más elásticos. Esta operación adquiere relevancia porque facilita el proceso de la contingencia.
Es la coordinación entonces entre la selección, las posibilidades y las expectativas al momento de la toma de decisión. En la interacción social, este proceso se transforma en la doble contingencia, la cual consiste en la mutua observación entre personas sin la posibilidad de la mutua comprensión. Es decir, estamos digamos, a ciegas frente al comportamiento de los demás y uno de nuestros mecanismos para guiarnos son las expectativas. Esta se imposibilita debido a sus criterios de selección, expectativas, referencias y decisión, como les mencionaba, que quedan ocultas, pues son procesos internos, mentales y emocionales que no necesariamente se comunican. Así, la doble contingencia es el momento de coordinación de la observación, la autoobservación, la indefinibilidad y el comportamiento de cada una de las personas respecto a la otra. Se puede entender entonces con la frase, yo hago lo que tú quieres si tú haces lo que yo quiero. Pero en este caso, no necesariamente estamos comunicando esa frase, sino que estamos esperando comportamientos de una persona. Por ejemplo, si nos acercamos a un banco, estamos esperando que al acercarnos a la ventanilla haya un trámite realizado por la persona que esté funcionando como cajera. Pero si esa persona que está funcionando como cajera no nos entrega el dinero o no acepta el depósito, en ese momento sabemos que la expectativa ha sido incumplida, pero todavía no sabemos por qué fue lo que motivó a esa persona a incumplir. Y requerirá mayor comunicación, es decir, recibir información para a partir de ahí valorar qué fue lo que falló, si la expectativa o el comportamiento de la persona. En el caso de las expectativas generalizadas, para facilitar su aceptación entre las personas, se emplean nociones y valores que las condensan, como, por ejemplo, la confianza y el perdón. Es decir, son abreviaturas que se transforman en expectativas de expectativas, las cuales, al ser abstracciones, permiten eludir la necesidad de especificar las características del comportamiento esperado al desempeñar un rol. Debe poder esperar lo que la otra persona espera para poder ajustar su propia expectativa y su conducta a las expectativas del resto. Pongamos un ejemplo. Una expectativa de expectativas es una primera cita en la que se llega, por ejemplo, con una caja de chocolates. La expectativa es que ese comportamiento va a tener una respuesta de un comportamiento específico. Y si ahí es la expectativa de mi comportamiento, obtendré una respuesta de la otra persona. Y la respuesta que estoy esperando es positiva. Pero si en dado caso la otra persona rechaza el regalo, entonces hubo un proceso en donde fallaron las expectativas, la expectativa de expectativas, pongámoslo así. Frente a esta situación, frente a esta situación es altamente probable la frustración de las expectativas de comportamiento, lo cual puede derivar en el surgimiento de conflictos. Las personas realizamos constantemente un balance, además de un rápido reajuste entre nuestras acciones y lo que suponen que el resto espera de ellas, en especial cuando se establecen parámetros mediante las expectativas generalizadas. Es decir, si nos estamos moviendo mediante el parámetro, por ejemplo, de la confianza, ajustamos constantemente nuestro comportamiento de tal manera de no fallar a la confianza que se nos ha depositado. Y sabemos de manera constante que nuestras acciones serán observadas a partir del parámetro de confianza, aunque no sepamos por completo qué significa o cuáles son los alcances que la otra persona que ha depositado confianza en nosotros entiende por confianza. El perdón como expectativa generalizada, aquí se considera pertinente empezar a mencionar todas las disonancias que existe acerca del perdón. Por ejemplo, en la psicología se estudia al perdón como una reducción del deseo de venganza. En el derecho, particularmente en la justicia restaurativa, también aparece, en este caso, con las figuras del indulto y de las amnistías. En la ciencia política también aparece con estas mismas figuras del indulto y de las amnistías. La antropología la mira al perdón como un don o un regalo que permite la interacción social. La teología como una expectativa de comportamiento frente a las faltas de las demás personas y en la pedagogía como principio de interacción social. Asimismo, en la actualidad se estudia desde la construcción de paz como un punto de partida para la reconciliación en sociedades de conflicto. Entonces, el perdón se emplea en diversos sistemas sociales, como el religioso, el político, el de derecho, el educativo, entre otros,
y cada sistema lo define poniendo énfasis, ya sea en las personas involucradas, es decir, quien otorga el perdón, quien lo recibe, los momentos del proceso, es decir, si se solicita o se ofrece el perdón, y los resultados que se obtienen. El sistema religioso y perdón. Para el sistema religioso, el perdón consiste en olvidar el daño perpetrado por el agresor y continuar sin ningún tipo de discriminación en la interacción con el mismo, esperando que sea alguna deidad quien administre el castigo o la amnistía al victimario. De esta manera, el perdón se convierte en un imperativo para las personas vulneradas, dado que no les corresponde juzgar el comportamiento de la gente, porque ello las conduce al pecado de la soberbia, al pretenderse con facultades cuasi divinas, es decir, solo la deidad puede juzgar nuestro comportamiento y solo la deidad puede determinar si existe o no existe perdón. Ahora bien, al absolver pecados es otra forma en cómo se puede presentar el perdón. Esta acción implica la valoración del pecado y la tasación de la enmienda en términos de la penitencia. En el caso, por ejemplo, de la religión católica, es cuando en el confesionario el sacerdote dice, bueno, ya escuché todos tus pecados y entonces te vas a rezar 3 Aves Marías, 2 Padres Nuestros, etc. Y con eso, por ejemplo, se saldan algunas violaciones a normativas, por ejemplo. De esta manera, se hace un reajuste al futuro de comportamiento de las personas, en especial si existe un arrepentimiento respecto a la conducta que implicó defraudar las expectativas. En el caso del sistema de derecho y el perdón se aplica en 3 posibilidades consideradas como parte de las expectativas normativas. Es decir, existe una regulación para su ejercicio. En primer lugar, se encuentra la posibilidad de que las personas vulneradas renuncien a la persecución del delito. Esa es la primera forma de perdón. Probablemente en algún momento han escuchado si algún conocido les ha comentado que en algún proceso, sobre todo cuando son faltas administrativas leves, siempre les preguntan si van a otorgar el perdón. Es decir, lo que les están preguntando es si están renunciando a la persecución del delito. El segundo punto serían las figuras del indulto y las amnistías, que requieren que la acción haya sido juzgada. En último lugar, en los casos de justicia transicional, forma parte de la reparación del daño. En este sentido, compone una de las medidas simbólicas a través de las cuales el Estado ofrece disculpas a las personas vulneradas, quienes deciden si las aceptan o no y por lo tanto se ofrecen su perdón. La primera y tercera opción considera a la persona vulnerada como el punto de partida para la toma de decisión, es decir, en este caso, otorgar el perdón en el momento de renunciar a la persecución del delito, o bien si aceptan las disculpas ofrecidas, ya sea para detener los procesos de justicia o para disculpar las faltas y omisiones del Estado. Por otro lado, no se consideran las amnistías e indultos, pese a estar reguladas, ni tampoco sus expectativas respecto a la operación del sistema de derecho. Entonces, si nos damos cuenta, en el caso de los 2 sistemas que hemos dado como un enfoque, o hemos hecho un zoom, en las personas vulneradas no son necesariamente tomadas en cuenta. Pero en el caso del sistema de derecho sí existen 2 mecanismos para que sean las personas vulneradas las que estén en el centro. El sistema político y perdón. En el caso del sistema político, el perdón también se vincula con la amnistía, el cual es un procedimiento para condonar y olvidar delitos en el marco de un proceso de reconciliación nacional. Esto no implica un ajuste del comportamiento a las expectativas normativas, sino una medida excepcional que las adapta a la conducta de una persona o un grupo. Es, por ejemplo, las amnistías otorgadas en el caso de las negociaciones que se hacen con grupos armados en conflictos internos y el rechazo o aceptación que pueda haber en torno a esas amnistías. Porque al final de cuentas, en las amnistías no se toman en cuenta a las personas vulneradas. En contextos de violencias, el perdón solicitado por el sistema religioso se convierte en un proceso de sufrimiento para la persona vulnerada, porque es una invasión al ámbito privado de las personas que no saben a quién perdonan y ni por qué perdonan. Por otro lado, la imposición de una amnistía puede implicar la ausencia de procesos de esclarecimiento de la verdad, en tanto acaba perpetuando los procesos de victimización. Pese a que su objetivo sea pretender restablecer
el vínculo social, reconstruir el pacto roto por la ofensa y resignificar una relación puesta en riesgo, en términos reales, la amnistía no realiza ninguna de este tipo de acciones. El resultado obtenido al comunicar el concepto de perdón deriva en un conflicto más que en la aceptación de las expectativas de comportamiento, debido a que su uso en los distintos sistemas implica nociones y conductas diferentes, las cuales se contraponen en muchas de las ocasiones. Así, pese a que el perdón es una expectativa generalizada, su significado no es del todo compartido. Pese a que existe un horizonte de entendimiento que permite eludir la necesidad de especificar las características de la conducta esperada al momento de su enunciación, al momento de decir ¿me perdonas? O al momento de decir ¿te perdono? Las expectativas de comportamiento sobre el rol desempeñado por las personas pueden permanecer ocultas y por ende detonar conflictos. Y recordemos que el conflicto en la teoría de sistemas tiene como punto de partida la contradicción, que es una negación de las expectativas de comportamiento y por ende es una doble contingencia negativa. En este sentido, es una imposibilidad de coordinación y puede provocar la falta de comunicación. Los conflictos pueden debilitarse ante la presencia de nuevos intereses, expectativas y relaciones de doble contingencia, o bien pueden ser gestionados por los sistemas políticos político y de derecho. Y como ya hemos visto, las operaciones de cada uno de estos sistemas difieren frente a conceptos y valores específicos, en este caso, el perdón. Bueno, esta sección la denominé el presidente del perdón y las víctimas. Y bueno, les comentaba cuando vimos el video al inicio de esta exposición, es que tras el triunfo en las elecciones presidenciales, el entonces presidente, pues es que no era presidente electo, pero entonces el candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador, impulsa los foros de escucha para trazar la ruta de pacificación del país y la reconciliación nacional. Y el objetivo de esos foros, como les había comentado, era fomentar la participación de la ciudadanía para elaborar alternativas viables para lograr romper con el ciclo de violencia, construir la paz y un proceso de reconciliación nacional. Desde el anuncio de la propuesta de los foros, la polémica fue una constante por varios motivos: la falta de información o las contradicciones en la información, la mala organización, las declaraciones vertidas por quienes asistieron, las organizaciones de personas vulneradas y sobre todo por el presidente. El video que vimos fue del 7 de agosto de 2018, cuando se realiza el primer foro Escucha en Ciudad Juárez. Y el acto fue tenso debido a los reclamos de las personas vulneradas por la falta de atención a sus casos y al incremento de la inseguridad en dicha ciudad. Y el momento de mayor rispidez fue durante el discurso del presidente López Obrador, cuando le pidió a los familiares de las personas vulneradas estar dispuestos a perdonar, pero al paso de este pronunciamiento, los integrantes de los colectivos le cortaban la palabra con gritos y manoteos, como vimos en el video. Y marcó paradójicamente el fin de la campaña presidencial, es decir, el fin del romance que había del entonces candidato ganador con la sociedad. O sea, este foro tiene una importancia de lectura política muy trascendente, porque es la primera vez que el actual presidente se enfrenta a un grupo de oposición que no es un grupo de oposición proveniente de las oligarquías o proveniente de los grupos políticos y de poder, sino viene de un grupo con una fuerza moral superior a la que él tiene y a la cual él no se puede enfrentar. Y tal es así que no ha podido enfrentarse a lo largo de todo su sexenio. Los conflictos en la comunicación del perdón como expectativa generalizada. Desde la perspectiva presidencial, de lo que pudimos ver en ese pequeño video, tiene un uso político para la reconciliación nacional. Por ejemplo, lo que hace es que introduce a un tercer actor, al Estado, en una relación entre las personas vulneradas y los victimarios. Con ello, le quita a la persona vulnerada el derecho a la palabra, la posibilidad de toda manifestación de cualquier testimonio. Así, cuando López Obrador les pide a las personas vulneradas que perdonen, les impone la carga del pasado, en tanto que los hechos traumáticos que sufrieron y que sufren deben de ser olvidados, así como la responsabilidad del futuro, dado que la reconciliación nacional dependerá de su comportamiento. Y en caso de que éste no se ajuste a las expectativas de comportamiento presidenciales, entonces se asume que las personas vulneradas
se convierten en un obstáculo para la paz y un obstáculo para la reconciliación nacional. Desde la perspectiva de las personas vulneradas, las organizaciones de personas víctimas y de personas vulneradas reclaman la institucionalización de un posible perdón mediante la aplicación de mecanismos de justicia transicional, es decir, el reconocimiento de responsabilidad y el ofrecimiento de disculpas, es decir, permitirles a ellos aceptar o no dichas disculpas. Por ello, en la inauguración de los foros escucha, reclamaron frente a la petición presidencial: sin justicia no hay perdón. Y la frase más fuerte: ni perdón ni olvido, es decir, ni amnistía ni indulto, o más bien invertido. Sí, bueno, sí, ni amnistía en el caso del perdón, ni olvido en el caso del indulto. Por tanto, el conflicto en la comunicación de expectativas emerge como consecuencia de la contradicción en la elección del significado atribuido al perdón. Para el presidente, este es un mecanismo para generar consensos a partir del carácter moral y político. Sin embargo, para las personas vulneradas, el perdón es un elemento prescindible en un proceso judicial que no requiere acuerdos, sino la aplicación de las expectativas normativas condensadas en leyes. Otro elemento que contribuyó a generar este conflicto fueron las declaraciones emitidas por la responsable de los foros, Loretta Ortiz, ¿sí?, la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien señaló que parte de los compromisos presidenciales era la creación de mecanismos de justicia transicional, una comisión de la verdad, una fiscalía y un tribunal para la paz, entre otros. Loretta Ortiz señaló que se debía de aspirar a generar un proceso para estabilizar las expectativas normativas mediante la ampliación de parámetros de decisión. Es decir, al generar un mecanismo de justicia transicional se tenían que establecer normativas específicas para su función. Ahí esta ampliación. Estas propuestas no solo no fueron consideradas o implementadas por el gobierno, pese a la coincidencia con los planteamientos de las organizaciones de las personas vulneradas. Así, los conflictos en la comunicación de expectativas tenían como punto de partida las diferencias entre López Obrador y su equipo, es decir, qué esperaba tanto el presidente como su equipo de los foros escucha, como las personas vulneradas. La contradicción en el uso del concepto del perdón muestra la diferencia en la forma en que los sistemas político y de derecho abordan el manejo de conflictos. Como se ha mencionado previamente, la demanda a las personas vulneradas para que perdonen implica, en este caso específico, una imposición por parte del presidente y un acto que las revictimiza al no reconocerles su dolor y la manera en cómo lo afrontan. De manera simultánea, esa carga se transmite al resto de la sociedad, al demandar la adopción de una narrativa moralizante de las expectativas de comportamiento frente a las violaciones graves de los derechos humanos. Con esto, se excluye la operación del sistema de derecho para determinar la responsabilidad de los hechos y las posibles sanciones a la transgresión de las expectativas normativas. Una de las características de las expectativas generalizadas de comportamiento es su capacidad para manejar la incertidumbre respecto a la conducta de las personas, pues establece, como habíamos señalado previamente, un balance entre el tiempo, la incertidumbre, el riesgo y la información. No existe una especificidad en cuanto a la temporalidad y las características en la forma en que serán cumplidas o defraudadas las expectativas de comportamiento, así como la percepción del resto de las personas cuando suceda cualquiera de las dos posibilidades. Sin embargo, establece un parámetro mutuo de condicionamiento del comportamiento individual frente al comportamiento de otras personas. Para agilizar esta operación, las expectativas generalizadas se condensan en nociones, valores o conceptos, como ya hemos dicho. Y algunos de estos, como la confianza, son más fáciles de comprender. Por otro lado, conceptos como el perdón generan una mayor cantidad de conflictos, ya que su aparente significado homogéneo oculta la disparidad de alcances y límites al ser comunicado. Por ejemplo, los tres sistemas sociales abordados, político, de derecho y religioso, el perdón está presente con diferencias en cuanto a su enfoque y persona activa en su ejercicio. Es decir, para unos es el Estado la persona activa, es decir, quien otorga el perdón, y para otros es una deidad.
quien otorga el perdón. En un contexto de violencias y graves violaciones a los derechos humanos, le corresponde a la persona con el rol de jefe de Estado o de gobierno conceder el perdón mediante amnistías e indultos en aras de una paz social. A su vez, esto deja a las personas vulneradas sin posibilidades de intervención para delimitar los alcances de una decisión que les implica dejar de lado la búsqueda de justicia y les impone olvidar los daños y sus consecuencias, lo que cognitivamente, dado el compromiso emocional que cadenan estos eventos, es imposible. Por ello, el perdón desde el enfoque del sistema político puede resultar en un ejercicio desequilibrado que le exige a unas personas un comportamiento basado en el sacrificio para beneficio del resto de la sociedad. Al tratarse de una situación de no está garantizada la eliminación de la posibilidad de repetición del daño, este tipo de perdón poco contribuye al bienestar social. Como se mencionó, una de las tres posibilidades que el sistema de derecho tiene sobre el perdón, la amnistía y el indulto, comparten alcances con el político y el religioso respecto a no considerar a las personas vulneradas y sus expectativas en la toma de decisión. No obstante, la mayor parte de sus operaciones se basan en el reconocimiento de la humanidad, no en su cosificación. Su objetivo no es un cambio social del todo incierto ante la imposibilidad de eliminar las violencias y violaciones graves a los derechos humanos. El perdón, al igual que las otras expectativas custodiadas por el sistema de derecho, establece pautas que cada una de las personas participantes debe realizar. De esta forma, las personas vulneradas se convierten en el punto de partida para la toma de decisión, ya sea para detener los procesos de justicia o bien para disculpar las faltas y omisiones del Estado. Así, entonces, su dignidad se pone al centro de los procesos de justicia. En cambio, el presidente López Obrador comunicó el perdón desde una posición política y religiosa, imponiendo a las personas vulneradas la carga y responsabilidad del cambio social. Esto, por tanto, deja por fuera elementos para evitar la repetición del daño o para sancionar la decepción de las expectativas de comportamiento al momento de cometer actos delictivos. Desafortunadamente, el conflicto en la comunicación del concepto de perdón como expectativa generalizada generó un distanciamiento entre las organizaciones de las personas vulneradas y el presidente López Obrador. De manera paradójica, esto afectó a la intención inicial de generar consensos en torno a un proceso de reconciliación nacional y la muy necesaria construcción de paz en México. Muchísimas gracias. Querida Tania, has hecho una presentación excelente, sólida, exhaustiva, expones las limitaciones empíricas que enfrentan las interpretaciones que no asumen rigurosamente la tarea de hacer una visualización teórica. Y en un mismo movimiento, Tania, revisas consideraciones de Luhmann sobre las expectativas y el perdón y lo que impulsó a AMLO en 1918 al inicio de su gobierno, al intentar trazar esto que dices tú, que son las rutas de pacificación y de reconciliación nacional con organizaciones de personas vulneradas y de violaciones graves a los derechos humanos. Yo considero que este tipo de investigaciones son importantes. Son una importantísima vía para profundizar el programa de investigaciones de sistemas sociales, sobre todo ajustarnos a nuestros terribles y más relevantes problemas de violencia social e impunidad. Caray, excelente realmente. Muchas felicitaciones. Esperamos preguntas de los colegas interesados, de los estudiantes, de los profesores. Me deja una reflexión muy importante que tiene que ver con algo muy desafortunado que planteas en tu exposición, que es la incapacidad de ajuste de expectativas no aceptadas. Es decir, no se acepta la propuesta del presidente y no hay la capacidad de ajustar estas expectativas a nuevas expectativas. Es decir, pareciera ser que su expectativa era la única que era posible formular y la única que había que aceptar. No tiene esta capacidad de ajuste que nos señalabas, ¿no? Bueno, si no funciona así, puede funcionar de otra manera, pero no. Es decir, esta cerrazón al ajustar las propuestas que se hacen. Porque además es muy lamentable por todo lo que significa. Mira, tenemos una pregunta
Bueno, es un comentario. Felicitaciones, Tania, una muy buena exposición y también muy, muy didáctica. José Pablo Tovar Quiñones, el doctor de la Fundación Sicomoro de España. Gracias. Mira, el doctor López Gaeta dice, felicitaciones por la exposición, reflexiones importantes sobre el tema, muy importantes, muy importantes. Gracias. Bueno, y por otra vía también algo que me impresiona mucho es vamos, tú clarificas con toda la precisión del mundo este planteamiento que dice que no hay nada más práctico que una buena teoría. Sí. Es decir, de pronto Luhmann lo haces exageradamente práctico, aplicable, utilizable para ver muchas más perspectivas que una visión normal no podría dar. Creo que abres un terreno extraordinario con esta temática. La doctora Claudia Elisa López Miranda dice, felicidades a Tania, me encantó. Gracias, muchas gracias. No, realmente extraordinario. Hiciste algo muy parecido cuando haces el estudio sobre género, código, género, feminismo, donde utilizas los conceptos de programa, código, ¿no? Roles, por supuesto. Sí. Esto de la implementación de roles, que habría que pensar en muchos otros roles, los de los gobernadores, los de los presidentes ante nuestros problemas, Así es. de los presidentes municipales, que ahí vienen los procesos electorales y nos tienen mucho que decir sobre ajuste de expectativas que no se han logrado. Así es decir, cómo pedir perdón, en el caso de AMLO, solicitar el perdón de las personas vulneradas cuando en estos 5 años que lleva de gobierno las cosas se han empeorado terriblemente, es decir, no han mejorado, por el contrario, se han multiplicado, las violaciones son mayores. Eso es algo terrible. Es algo terrible y de manera desafortunada también marcó una ruptura. Yo lo llamo, ese video en específico, o sea, fue una transmisión, yo la vi completa, pero ese en específico fue, evidentemente por medios de comunicación fue mucho más agrandado, porque en términos reales es muy corto y no se alcanza a escuchar por completo la protesta de los colectivos. Pero es la primera vez que le gritan a AMLO en su cara que está equivocado. Esa es la fuerza que tiene ese momento. Y él ni siquiera es presidente electo. O sea, estamos hablando de agosto, no ha recibido ni la constancia de presidente electo. O sea, es un candidato ganador, todavía está en la luna de miel en la que mucha gente le creía que sí iba a cambiar, y llegan los colectivos de las personas vulneradas a decirle, no, te estás equivocando. O sea, fueron las primeras que le dan esa pauta, y eso desafortunadamente marca una ruptura porque él no ha vuelto a colaborar con las personas vulneradas, él específicamente. O sea, sí, instituciones lo han hecho, pero él, AMLO, estar cerca de colectivos de personas vulneradas, no lo ha hecho, por más que los colectivos van y lo buscan y lo confrontan, pero justo porque esos colectivos tienen mucha mayor fuerza moral que la que él tiene y no se quiere enfrentar a esa fuerza moral a la que no le puede dar pues mandatos o expectativas de comportamiento. Entonces, a mí eso, por eso digo, me detonó una investigación acerca del perdón, porque fue como, o sea, ¿cómo explico lo que yo en la parte de estar analizando justicia transicional entiendo por perdón versus lo que él en ese momento estaba haciendo en ese evento? Bueno, es exactamente lo mismo, fíjate que ocurre con los feminicidios cada 8 de marzo, ¿no? Es decir, que el presidente se esconde literalmente en el palacio, no tiene capacidad de comunicación, no tiene capacidad de habla, no tiene capacidad de negociación y sobre todo de ajuste y reajuste de expectativas. Es decir, caray, pues si las cosas no son como él plantea, hay otras formas, siempre hay otras formas. Es lo que nos acabas de explicar, la contingencia, ¿no? Sí, exacto, sí. Terrible. Mira, doctor José Pablo Tovar Quiñones dice respecto al tema,
Me gustaría preguntarte, bueno, como experta en asuntos de paz, ¿cómo valoras la experiencia de la Comisión de Reconciliación en Sudáfrica, la dirigida por Desmond Tutu, en la que se establece como requisito para otorgar ese perdón social que los victimarios confesaran los hechos, que explicaran lo que sucedió? No se buscaba a priori una reparación concreto material, sino algo más simbólico o afectivo, pero especialmente potente en la medida en que había una especie de consenso social en ley hecho de la existencia de esa verdad. Parecía ser el elemento fundamental para otorgar ese perdón, tanto por parte de la sociedad como de las personas vulneradas. ¿Por qué no se están generando este tipo de consensos en muchos procesos de reconciliación? Ok, bueno, básicamente los derechos de las víctimas se fundan en 4 grandes pilares: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación del daño y el derecho a las garantías de no repetición. Pero tener esos 4 derechos ha requerido una evolución histórica tremenda que va desde los juicios de Nuremberg en el 48 a la actualidad. El periodo específico en donde funciona la comisión en Sudáfrica es en un proceso en el que justo la dimensión de poner al centro a las víctimas adquiere centralidad. O sea, estamos más o menos recuperando, en este periodo es cuando se está recuperando, por ejemplo, las experiencias de las comisiones de la verdad en Argentina, las comisiones de la verdad en Chile, que lo que hacen es recuperar el valor de la verdad, es decir, se fundan o se sostienen en el derecho a la verdad. La cuestión acá de la experiencia específica en Sudáfrica es que de los 4 derechos ponderaron la importancia del derecho a la verdad y de las garantías de no repetición, no necesariamente el derecho a la justicia. Porque al unir derecho a la verdad, memoria, y que está muy vinculado al derecho a la verdad, y el derecho a las garantías de no repetición, planteaban la reconciliación nacional, es decir, hacia dónde iría Sudáfrica. O sea, porque en su valoración, por ejemplo, en el libro que escribe Desmond Tutu, haciendo toda una reflexión respecto a la comisión, él lo que señala justo es que el perdón, la importancia del perdón, era su importancia para generar expectativas de comportamiento respecto al resto de la sociedad. Es decir, si los victimarios eran capaces de reconocer lo que habían hecho, entonces cada quien era capaz de reconocer lo que había contribuido a todas las graves violaciones a derechos humanos que hubieron en el apartheid en Sudáfrica y en los procesos en donde estuvieron encarcelados líderes o, aunque no fueran líderes, pero personas, ¿no? Entonces, el asunto es que en esta época todavía no se ve la integralidad de los 4 derechos. Actualmente, por ejemplo, en el caso colombiano, o son los 4 derechos o no son los 4 derechos. Se acabó. O sea, sí, ya se ve no solo como las patas de una mesa, sino como en estas mesas que tienen además como vínculo entre cruces entre las patas, ¿no? Que están para tener mayor estabilidad. Entonces, digamos, la evolución de toda la parte de la justicia transicional y de los derechos de las víctimas fueron poniendo pilares a lo largo de todo este tiempo, pero en la actualidad ya, o sea, una comisión como la de Sudáfrica ya no sería viable porque no hay derecho a la justicia. Y, por ejemplo, en el caso mexicano, es desgarrador escuchar, por ejemplo, a las madres de los colectivos de buscadoras diciendo, ya no, o sea, estamos dispuestas a renunciar a la justicia con tal de que me los entreguen. Es desgarrador porque es como de, estás renunciando a uno de tus derechos con tal de sostener los otros 3, o sea, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación del daño, es decir, que me lo regresen, y en las garantías de no repetición. Entonces, ya que lo que me pasó a mí ya quede así, pero que no le vuelva a suceder a nadie más, y es desgarrador escucharlo, porque al final de cuentas también tienen derecho a la justicia. Pero, o sea, es impresionante, ¿no? Arnold Nalra dice: justo por eso el presidente fue electo por esos colectivos, porque le creímos. Así es, así es. Y, o sea, no, ¿qué fue? Esto es en agosto, no pasó más de un mes y ya estaba fallando. Así, esa es la lectura.
No, pero como en todos los casos, ha tenido muchísimas oportunidades de ajustar, de modificar, de transformar sus decisiones, que son claves para vincular y no lo ha hecho. Exacto. O sea, y mientras sí hay, o sea, sí hay personas dentro del gobierno que están cumpliendo funciones muy fuertes, o sea, y que las están cumpliendo bien. Y, o sea, sí tendrán sus fallas, porque al final, o sea, también los colectivos de buscadoras han señalado, se ha equivocado en esto, y no sé. Pero, por ejemplo, en el video casi no se alcanza a ver, pero muy al fondo está, por ejemplo, el actual subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Pero, por ejemplo, a diferencia del resto del gabinete, Alejandro Encinas ya se ha metido a búsqueda en campo, es decir, ya ha ido a caminar con las buscadoras, a ver qué se siente, estar en terreno, detectar fosas, estar ante la presencia del horror, digamos, ¿no? O sea, él ya se ha sensibilizado de esa manera. ¿Que ha tenido fallas, que ha tenido errores? Claro que las ha tenido. Pero a diferencia del resto del gabinete, que con la mano en la cintura desdeñan a los colectivos de buscadoras o a los colectivos de personas vulneradas, pues él ya trae esa sensibilidad por lo menos encima, ¿no? Bueno, esta expectativa generalizada que es la confianza, ¿no crees que tenga aún capacidad el gobierno de adquirirla? Sí, pero requiere al final de cuentas, o sea, el gobierno como organización tiene muchísimos roles y cada uno de esos roles tiene también su grado de aportación a la confianza hacia el gobierno. Si no todos los roles lo cumplen, entonces es difícil hacer como el gran conjunto de la confianza hacia el gobierno. O sea, el que existan 3 o 4 funcionarios que sí estén operando bien, no hace que todo el gobierno opere de esa manera. Pero es muy importante la confianza. ¿Tienes algún otro comentario que hacer? Bueno, pues yo en realidad estoy muy agradecida. El tema de perdón no lo he agotado, yo sigo trabajándolo. Sobre todo ahora me estoy metiendo un poquito más a la parte de los sistemas psíquicos y su relación con el perdón. Ya eventualmente se irá, sí, o sea, se irá viendo en algunas posibles publicaciones, pero bueno, para mí es un tema que me ha dado para mucho. Y algo que me gustaría mucho decirlo y para estudiantes que nos estén viendo o que lo vayan a ver este video en futuro, es que pequeñas cosas pueden detonar grandes investigaciones y algo tan pequeño como esos menos de 2 minutos de video que resumen 3 horas de un foro, a mí me han dado pauta para una investigación súper extensa que nunca pensé que me llevara a estos puntos, ¿no? O sea, sí fue algo que me saltó y que a partir de ahí he llevado un par de años trabajando el concepto de perdón. No, pues queda mucho para la reflexión, para futuras conferencias, Gracias. después de la brillante y clarificadora exposición de Tania. Y con estas conclusiones, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes de Complejidad, agradece a nuestra estimada doctora Tania Galaviz Armenta su extraordinaria y brillante participación. Muchas gracias. Muchas gracias.